proporcione su nombre para que conste. Donovan, John. Señor Donovan, ¿comprende que al comparecer ante este comité renuncia explícitamente a sus derechos constitucionales respecto a la defensa y la autoinculpación? Claro. ¿Reconoce también que al comparecer ante este comité accede a revelar toda la información relativa a los acontecimientos sucedidos en New Bordeaux durante el verano y el otoño del 68? No estaría aquí si no fuera así. Usted fue agente de la CIA desde 1953 hasta 1969, ¿es correcto? Eso es. ¿Cuándo llegó a Vietnam? Agosto de 1961. Por favor, describa a este comité las acciones que llevó a cabo en Vietnam. Pasé un par de meses en Saigón y luego me trasladaron a una base en Laos de la División de Actividades Especiales. Equipamos y entrenamos a los Mon y luego los lanzamos contra el Vietcong, que trasladaba armas y suministros a través de la ruta de Ho Chi Minh. ¿Y trabajó con Lincoln Clay en lo que acabó convirtiéndose en el programa Fénix? Al cabo de un año, Lincoln dirigía su propia URP. Cruzábamos a Vietnam, localizábamos objetivos enemigos y los matábamos o los traíamos para interrogarlos. Solo con pensarlo, Dios mío, no creería las putadas que les hicimos a esos mamones. Bueno, pues listo. Estamos limpiando a fondo este lugar gracias a usted. Lo sé. Habla con Cassandra. Pues vamos. Es un desastre, señor Duval. ¿Qué? Sí que lo soy. Remy Duval, ese soy yo. Bienvenidos a Hijo Nativo. Y en esta parte me acompaña la adorable Olivia Marcano. Hola a todos. Queridos oyentes, algunos ya conocen a la señora Marcano por sus obras de caridad con las chicas desfavorecidas de New Bordeaux. Yo la conozco desde que era... Ah, coño. No, no, no. Hello. Oh. Este hombre se llama Jesse. Solo estábamos charlando amigablemente un poco acerca de Richie Doucet. Escucha, yo no he hecho nada, ¿vale? No sé nada, solo estaba dando un paseo por la calle y ella me agarró, eso es todo. ¿Eres de la mafia sureña? No, sí, digo, mierda. Ya lo has dicho. Lo hice por el dinero, ¿vale? No tengo nada personal contra vosotros, ni siquiera voy armado. ¿Dónde está Doucet? Está en un parque de atracciones abandonado al este de aquí. Baron Samedi. ¿Qué coño hace ahí? Por lo que sé es porque estás destrozándolo todo. Georgie está en pie de guerra. Quiere a Richie muerto. Así que Richie pilló la heroína que quedaba y se largó. Dijo que iba a desaparecer hasta que arreglara las cosas con Georgie. ¿Cuántos hombres tiene? Joder, no sé, ¿todos? Pásame el cuchillo. No, por favor, yo no os he hecho nada. Por favor, te lo suplico, mi madre, mi pobre madre. Ven, vamos. Podría avisar a Doucet. No es un peligro para nadie. Que corra a los brazos de su madre. Si te equivocas, saldrá muy caro. Bueno, yo no dejo a nadie con vida, así que eso lo he hecho él, yo no. Ay. Killing Richie. Vamos a matar a Richie. Hitty Marcano. Bueno. Vámonos. No me pierdo mi coche ya que está ahí. Vas a robar que después se lía. Mi cochazo, mi cocha, mira, mira. Vamos. Este era el antiguo, creo. Cuidado.
Por aquí, perdón. Uf. Caimanes, Aviso. Ya lo veo venir, ya lo veo venir. Es por aquí, no. Sí. Solo espero que no haya un caimán. Sí, sí. Busca a Richie. ¿Quién? Richie tiene que resolver sus líos con Georgie. No tiene otra opción, porque si no lo hace, nos van a poner como a tu madre una fiesta de graduación. Ya te digo, tío. Volvamos al trabajo antes de que Bobby se ponga a gritar otra vez. De acuerdo. Cuidado ahí abajo. ¿Listo? Ah, estoy sin bala de esto. Mira. Pero mejor que vayáis con cuidado, porque no se sabe qué sorpresa os ha dejado el malvado varón tras cada esquina. Puedes bajar, creo. Vale, otro más ahí. Listo. ¿Qué viene por acá? No. Hijo de puta. Sí. Ahora mismo. No veo más. Ah, vale, aquí. Vale, otro. ¿Así? Muertos, ¿no? Estoy sin balas, ¿eh?
sé, parece que está libre, puede ser. Susto, coño. Es por aquí. ¿O no? Bienvenidos a la Serpiente de Hueso. No es un lugar donde descansar en paz. ¿Qué gente? Por motivos de seguridad, no saquéis manos, brazos ni piernas de los ataúdes. Y no perdáis de vista a los niños. ¡Disfrutad del viaje! Joder. Acaba de entrar por aquí. Qué suerte tiene. Hostia. Vete de aquí, vete de aquí. Hay que salir, que salgan ellos, que salgan ellos. Que salgan ellos, que salgan ellos. Ay, ay. No viene. Ah, viene, 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 viene. ¿Sí? Listo. Ahora buscar dónde está el tipo este. R-Pibe. Exit, pone aquí exit, pero... Ah. Vale, ojito, tiene que haber bastante gente. Vale. Vale. Quédese ahí arriba. Me ha visto, ¿no? Me he quedado por esos lados también. Tengo bastante altura por el high ground. 3, 4 puede ser. Está muy lejos. Me he visto. Yo creo que no, Sí, me ha visto. Oh, ¿cómo?
Casi me da un escopetazo ese, cuidado. ¿Quedas tú, bebé? Sí. De hecho. Cuidadito. Ya la he visto. ¿Me han visto? Qué idiota. 7 balas me quedan, ¿eh? Mierda. Necesito curarme y me acerco. Vale, perfecto. No. Bienvenidos todos. ¿Queréis escuchar una historia? Pues resulta que tengo una que contar. ¿Por qué no os sentáis y escucháis el cuento de la diabólica bestia conocida como el Rougarou? Todo empezó en una pequeña aldea negra en el corazón del Bayou. Sigue avanzando, ¿no? Qué loco. Era un lugar al que habían huido los esclavos para esconderse y al que querían llamar hogar. Pero también era el hogar de algo más, de algo maligno. Y este algo estaba observando, esperando. Traes de la vida de esclavo, pero aquellos días los negros vivían más cerca de Dios. Y eso salvó a muchas almas del lago de fuego, ya lo creo. Pero pronto empezaron a darle la espalda y volvieron a las costumbres de sus antepasados africanos. Un anciano llamado Papa Virgil los llevó a la antigua práctica pagana del vudú. Y el buen Papa Virgil pronto adoptó un nuevo nombre, el de Barón Samedi. El malvado ser en la oscuridad supo que era el momento. Empezaron a desaparecer hombres, mujeres, niños. Un gran miedo se apoderó de todos y empezó a susurrarse un nombre por la aldea. Rougarou, Rougarou, Rougarou. El Rougarou. Un feroz y peludo hombre bestia. Una boca de El caimán, tío. garras sin igual. Muchos negros fueron a cazar al Rougarou, pero ninguno volvió. Desesperados por defenderse de la bestia, los muy ingenuos llenaron las orillas del Bayou con muñecos vudú, unas cosas horribles hechas con huesos y cabellos humanos y pintadas con sangre. Pero eso no disuadió al Rougarou ni un ápice, y algunos dicen que las cosas empeoraron mucho. El héroe que necesitaba el vino en forma de un joven sacerdote, el padre Michael. El señor llamó al padre Michael para salvar a las ovejas perdidas que se habían descarriado y matar al Rougarou. Acechó a la bestia durante días, pero al final volvió con las manos vacías. Y a mí, oh Señor mi Dios, solo desigo a ti. Esa noche, el padre Michael se despertó al oír unos gritos horribles. Era el Rougarou. Mientras los aterrados aldeanos huían de los aullidos Hay uno aquí arriba, ¿no? de la bestia, el padre Michael corrió hacia ellos. Y
Estaba decidido a que aquella noche acabaría con el Rugarú, o este acabaría... En teoría hay uno ahí arriba, pero no sé. Al final, ni el Rugarú pudo derrotar a un hombre de Dios. Un hombre de Dios que sabía guerreras. La ayuda del padre Michael, los aldeanos Hostia. ¡La meterán bien por el culo! ¡Es increíble que Georgie Fuck. Quedas tú, amigo. Atrás no tengo a nadie, ¿no? Vale. ¡Ay, puto! Este. Richie. Ricardo. Debes meditar esto, chico. Nope. Si crees que puedes venir aquí y robarme la heroína sin que nadie se dé cuenta... No vengo a robarte la heroína, Richie. Vengo a hacerte pagar lo que hiciste con Sammy y Ellis Robinson. ¡No tuve nada que ver con eso! Te vi disparo. apuñalar a Ellis con saña. Entonces no pude hacer nada, pero ahora te prometo que sí. ¡Maldita sea! Aquello no fue idea mía, ¿me oyes? Todo fue cosa de George y de él y de su viejo. ¡Os querían fuera de la circulación! ¿Qué iba a hacer yo? ¿Negarme? Eso o asegurarte de que estaba muerto. No. Sorry. No, por favor, escucha, no niegues una plegaria a un hombre antes de matarlo. Reza de camino al cielo. La cabeza, ¿no? ¡No, por favor! Bueno, me da la Cuando vuelta. vi a Richie Doucet colgando de una noria, sentí una gran incredulidad. Nunca había pasado algo así. Los mafiosos se mataban constantemente, pero solían ser cosas pequeñas y aisladas. Un italiano está comiendo pasta en su restaurante favorito y le disparan en la cabeza. Esto era diferente. Incluso sin saber quién lo había matado, supe que lo de Richie era un mensaje. Lincoln recibió formación de la CIA sobre guerra psicológica. Quería aterrorizar a la mafia, quería que supieran que iba a matar a todos y cada uno de ellos, y que nadie sería capaz de detenerlo.